¿Qué es este grupo de personajes? ¿Qué están haciendo? Entonces los niños te empiezan a contestar mirando las imágenes y te dicen, parece que están viajando. Te dicen, están tristes. ¿Y por qué pueden estar tristes? Porque están viajando a un sitio que no quieren. Y así, a través de las preguntas, van empatizando y acercándose mucho a todas estas cosas que están pasando con ellos, pero que podrían pasarle perfectamente a uno. Entonces, es alguien que podría ser yo. Todos, digamos, siempre dicen todos somos migrantes, y es verdad, mi familia es migrante, pero no todas las migraciones son iguales. Isa, comienzo esta entrevista contándote que antes de ser mamá, me pregunté muchas veces cómo le iba a explicar a mi hijo el dolor, el desasosiego, la violencia, el desplazamiento. Y cuando conocí tu trabajo, supe que ahí había una respuesta. Así que estoy muy contenta de estar aquí y te agradezco mucho que hayas recibido a Fuerza Latina. Gracias, Natalia, igualmente. Contentísima de tenerte aquí también. Isa, indudablemente los premios, los reconocimientos que has recibido en varios países del mundo demuestran que te has abierto una trocha en el mundo cultural a punta de talento, pero es imposible hablar de tu trabajo sin hablar de tu familia, sin hablar de esas raíces que están presentes hoy en cada trazo. ¿Quién es Isa Watanabe? ¿De dónde viene todo ese ADN cultural? ¿Quién es? Difícil esa respuesta. Bueno, primero vengo de padres que han estado muy vinculados al arte también. Mi papá era poeta, un gran poeta, y siempre desde chica estuve como muy cerca y muy metida en este mundo más literario, donde él nos leía poemas, donde podíamos ver lo que iba escribiendo y nos contaba sus procesos. Y por otro lado, mi mamá era ilustradora también. Y de hecho, esta era la casa donde crecimos. Entonces mi mamá trabajaba en ese espacio igual, dibujando, y yo estaba al lado, claro, la veía dibujar, dibujaba también, desde muy chiquita. Entonces, un poco por los dos lados, digamos, por las imágenes que ella ilustraba, además ilustraba para niños, con mucha dulzura, que es algo que aquí en Perú todavía no se daba, no habían ilustraciones específicas para niños. Isa, pero antes de esos padres artistas reconocidos nacional e internacionalmente, hay otra vena también artística que es la de tu abuelo. Hace parte de esa migración japonesa que llega a Perú. Háblame de esa raíz japonesa que te habita de alguna manera. Lo curioso es que cuando llega mi abuelo, llega solo, contaba muy pocas cosas de lo que había sido su vida antes de emigrar a Perú. Pero era un hombre, digamos, especial, que no coincidía mucho con el tipo de personas que venían a Lima, a Perú en esa época, en barcos, porque hablaba francés, era como un hombre muy culto, nada, eso, hablaba varios idiomas. ¿No alcanzaste a conocer? No, él murió cuando mi papá tenía 17 años, muy joven. Y entonces justamente por eso, mi papá era joven, quedó un poco esta imagen mítica del abuelo, ¿no? Que venía de Japón, que no se sabía bien cuál era su historia, pero eso tenía como, por ejemplo, tenía una vena artística, había estudiado Bellas Artes, pintaba, y siempre hubo un intento de mi papá, con los años, de descubrir un poco ese pasado japonés. Tengo entendido que tu abuelo a los 20 años es adoptado por otra familia, porque en la historia del Japón, las familias que no tienen hijos hombres adoptan. Sí, es como el koseki se llama, que es el padre solamente puede heredar al hijo hombre mayor. Entonces los hermanos menores no reciben nada.
Y lo que hacen familias que no tienen hijos es adoptar hermanos menores de otras familias. Entonces, ese fue el caso de mi abuelo. Entonces lo adoptan los Watanabe, que eran una familia como con mucho dinero, un estatus, y entonces le dan una educación distinta. Y entonces empieza ese encuentro con el arte. ¿Tienes algún recuerdo del sentimiento que te generaba el coger un lápiz, una crayola y comenzar a hacer trazos, tus pensamientos, tus sueños? Yo lo que recuerdo es que vivía dibujando. Me encantaba dibujar y además, claro, todos los personajes que se me iban ocurriendo tenían detrás siempre una historia. Uno se va construyendo una historia. Entonces el pajarito se va montado en este caballito y se van a ver a la tortuguita, ¿no? Pero además yo tenía era muy asmática de niña. Entonces pasaba largas temporadas sin poder ir al colegio, metida en la casa. Y dibujaba y dibujaba. Era una forma también no sé, de acompañarme en esos momentos. Además, cuando éramos chicas, aquí se vivía lo que fue Sendero Luminoso, el conflicto armado interno. Y había mucho miedo. O sea, vivíamos, claro, acá casi no llegó, ¿no? Pero lo poco que vivimos de chicas fue mucho eso, mucho miedo. Entonces, saber que en cualquier momento podían poner un coche bomba. De hecho, la más grande que hubo acá en Lima, que fue la última casi, que fue en Tarata, acá se rompieron todos los cristales. Sí, tenía una pecera, estalló todo. Y era una forma siempre como de esconderte en este pequeño mundo en donde podías construir una historia de fantasía que te permitiera salir un poco de todo eso, canalizar los miedos, ¿no? Pero es curioso porque lo que siempre suelo decir es que realmente todos los niños dibujan, ¿no? Y muchas veces yo cuando he dado talleres o alguna vez, bueno, he dado clases también de arte, tú entras en un salón de niños de 4 años y preguntas, ¿quién de ustedes sabe dibujar? Y todos levantan la mano, todos, o sea, no hay duda, ¿no? Todos somos dibujantes. Y además es muy gracioso porque pueden hacer, no sé, un animal muy gracioso, de pronto con 3 patas de palitos, una cosa que probablemente no sabrías ni siquiera distinguir qué cosa es, y están convencidos de que es un león. Claro. Y entonces, eres tú la que no entiendes que es un león. Obvio, obvio. Pero ¿cómo no lo puedes ver? Claro, tú eres la que quiero. Claro, claro. Convencidísimos. Pero luego tú entras a una clase donde hay niños de 7 años y ya son pocos los que levantan la mano. Y a una de 13, olvídate, serán 2 los que levantan la mano, ¿no? Porque cada vez hay más esta idea de que el no puedo, de que el dibujar tiene que ser así y así, hay como unos moldes, modelos que seguir, y deja de ser algo con lo que uno expresa, algo más lúdico, porque es un juego, es una manera de comunicar también, ¿no? Claro. Pero se va cortando. Entonces digo un poco eso, que yo no dejé de hacerlo. ¿Y cuándo sientes que te vas a dedicar a ser ilustradora? ¿Qué pasa en tu vida? Porque quizás hubieras podido ser ilustradora y otra cantidad de cosas, pero profesionalmente te conviertes en Isa Watanabe, la ilustradora. Muere mi papá de una forma un poco intempestiva de un momento a otro. Yo tenía 27 y mi hija acababa de nacer. Tenía 2 meses mi hija, sí. Fue una mezcla tremenda de emociones. Bueno, la historia es que además de poesía, en los últimos años había hecho pequeños cuentos para niños también. Bellísimo. Bellísimos. Porque Bellísimo. tienen también mucha poesía, ¿no? Y se habían quedado un par de cuentos sin ilustrar. Y el editor me pidió ilustrar uno de los cuentos que había quedado. Entonces, claro, como no... Y ahí empecé.
Ahí empecé. Entre los teteros. Yo dando de mamar a mi hija con un brazo, con los pinceles en el otro, bueno, fue Y con así, todos esos pero sentimientos ahí en ebullición, sí, contradictorios, los vacíos, la ausencia, la felicidad. sí. Y es un libro que súper delicado, con acuarelas, con colores así muy suavecitos, porque estaba con mucho miedo, estaba asustada de no manchar, que tenía que ser como algo muy delicado. Isa y nace Mastodonte, una historia muy bella, pero una ilustración absolutamente impactante. ¿Qué mastodonte tan rebelde? La rebeldía se ve sobre todos los dibujos. Cuéntame cómo llega Mastodonte. A ver, fue un proyecto que surge, la escritora me pasa un texto, me pide que lo ilustre, y en el camino sabemos que hay un concurso del Fondo de Cultura Económico a mejor algún ilustrado, entonces dijimos, bueno, hagamos esto como si fuera un proyecto conjunto y lo mandamos al concurso. Y ganamos. Yo creo que más te vale Mastodonte, más vale verlo en este momento. Te llevo. Bueno, fue un proceso bonito porque realmente lo que hice fue jugar, ¿sí? Y comencé, o sea, tenía el texto, que es un texto como muy breve, son casi preguntas y respuestas. Es un niño que le da órdenes a un mastodonte que tiene en casa. Entonces, Pero el empecé a mastodonte imaginar, no hace nada. no hace caso. No hace No caso. hace caso. Sí. Hasta que al final el niño se harta y le dice, bueno, más te vale que me hagas caso. Y entonces el mastodonte empieza a hacer las cosas que le ha pedido, pero de una forma como muy torpe. A su madre se le come la lonchera. El desayuno. Y entonces lo que hice fue, que es lo que me suele pasar, primero leo el texto y rápidamente imagino al personaje. Entonces es como, una vez que te enganchas a uno de los personajes, lo ves y tienes ganas de tenerlo como vivo y solito se va armando un poco la secuencia. Isa, ¿cómo logras o cómo escoges la textura? El mastodonte tiene textura particular, encuentras el material y esa misma textura la plasmas en la ilustración. Voy probando, esto es, o sea, me pareció, lo que tenía ganas es de hacer un muñeco como de estos que se articulados, Sí. que pasaba de habitación en habitación, pero al articularlo no funcionaba muy bien para ciertas imágenes, entonces, digamos, lo hice con la misma idea pero sin articular. Ya. Son como pequeños muñecos. Me gusta muchísimo el trabajo más artesanal, dibujar, recortar, construir, ¿no? Que la ilustración no se limita a solamente el dibujo, digamos, uno puede ilustrar construyendo algo. Isa, hay una parte de ti que sigue siendo muy niña. Sí. Muy, muy niña. Y quizás eso representa la madurez en tu trabajo. Es esta cosa lúdica, ¿no? Que no he perdido, me gusta jugar todavía mucho. Inventar estos mundos. Y tu hija también nutre ese universo. Totalmente, es sumamente creativa, le encanta inventar cosas, darle forma a las esculturas, las cositas con plastilina, pero inventa de pronto máquinas para hacer, no sé, ya se le va ocurriendo. Y bueno, y luego cogí algunas de estas cositas pequeñas que tengo, por ejemplo, por aquí, que colecciono, y las fui también metiendo dentro del cuento. De la casa del niño que tiene un mastodonte. A través de fotos, ¿sabes? Todos los rastrillos, me iba los domingos y iba cogiendo objetos pequeñitos. Entonces, por ejemplo, estos carritos que ves aquí, es No, este. qué locura. Entonces es una foto del carrito que luego recorto y pongo aquí. Isa, obviamente en cada una de estas obras hay un mensaje profundo. O sea, en el tema del mastodonte está el tema de la dominación, está el tema de la obediencia,
del autocontrol del niño que tiene que manejar su frustración. Sí, que es eso, pero también es cómo se termina resolviendo a través del amor, del cariño que se tienen, porque por más que el mastodonte sea como es, el niño se agota y el mastodonte al final lo cubre y le dice, bueno, pero igual más te quiero, ¿no? Mastodonte. Y en medio de estos mensajes tan profundos, llega a uno, además de urgente y necesario, y así empezamos este encuentro, Isa, conmovedor, Migrantes. Una obra que te catapulta internacionalmente y que es quizás para mí la más bella y al mismo tiempo la más elocuente, a pesar de que no hay una sola palabra. ¿Por qué? Este libro surge sin una intención de hacer un libro de que hablara de la migración para niños, sino es como una necesidad ante unas imágenes que vi en un momento determinado. Eran imágenes que me impactaron y me conmovieron muchísimo. Fueron unas fotografías que pertenecen a una serie de un fotógrafo que se llama Magnus Benmark, creo que lo pronuncio bien, que son, en la serie se llama Donde duermen los niños. Entonces son imágenes de niños que están durmiendo en un campo improvisado en Siria, en un bosque de Siria, y lo que es muy conmovedor que son los rostros de estos niños, simplemente las miradas, ¿no? Las miradas que te transmiten en ese momento el dolor, el miedo, la confusión. Y en ese momento a mí bueno, me tocó todas las fibras que podían tocarme. Bueno, y debo decir que tengo una hija y me imaginé a mi hija en una situación así. Entonces cogí una libreta que tenía ahí al costado y empecé a hacer unos dibujos después de ver las imágenes. Y creo que era una forma, dicen que, digamos, ante una cosa así, uno se siente muy impotente, ¿no? Hay que tramitar. Hay que tramitarlo y yo lo que sé hacer es dibujar. Entonces probablemente es mi recurso para tratar de transformar de alguna forma eso que estoy sintiendo. Y lo que quise hacer en realidad fue hacer esos dibujos pensando en esos niños, como si los hiciera para ellos. Isa, ¿por qué animalitos? Primero porque lo hace más universal y más cercano a los niños también. Okay. Un niño se identifica mucho con los animales, pero además son especies distintas de animales que pueden ser de cualquier lugar del mundo. Entonces no lo lleva a un solo pueblo, ni país, no lo limita. ¿Por qué el silencio? El silencio va por varios lugares, digamos. Uno es que a mí me deja muda, de alguna manera. Una escena así no hay palabras. Y luego, cuando lo empecé a hacer, yo naturalmente trato de comunicar a través de las imágenes. Entonces, el texto hubiera sido algo añadido al final que sentí que ya no necesitaba, porque todo lo podía contar a través de los dibujos. Y algo bonito que permite el silencio luego, ya una vez, digamos, que uno lo piensa más, una vez que sale el libro y lo contrastas con los lectores, es que ese silencio permite también que cada uno construya un poco ese relato. Creo que es muy bonito pensar en los libros, álbumes o ilustrados, en esa pequeña, en ese equilibrio, esa tensión entre lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Entre lo que se muestra y lo que se calla. Esos espacios son importantes, porque entonces el lector puede ser una persona, un lector activo que se hace preguntas en esos silencios, que completa esos silencios, que tiene que contarse un relato, ¿sabes? De lo que no está del todo dicho. Hay cosas sugeridas, simbólicas.
pero no es un libro que te marca un camino. No es una palabra final. No hay es una un palabra punto final, no hay una intención pedagógica. Isa, hay imágenes absolutamente bellas y profundamente dolorosas. Esta embarcación en medio de la noche, estos personajes casi que sobreviviendo para no ahogarse, nadando para no ahogarse. ¿Hasta dónde ir con los niños en los relatos de estos detalles tan dolorosos? Creo que una de las cosas que uno tiene que ser cuando comunica a los niños o cuando hace un libro para niños es ser muy honesto. Un libro que habla sobre un tema tan duro no puede no ser por momentos también triste y comunicar el dolor que puede significar un camino como este, con, con el lenguaje apropiado, con la sensibilidad apropiada. Yo creo que se puede hablar de muchas cosas con los niños. Y en este libro hay pérdida, hay muerte, Angustia, hay mucha angustia. hay angustias, hay despedidas, pero también hay esperanza que subyace a este recorrido, ¿no? Y les sorprendería la capacidad que tienen los niños para integrar también estas cosas. Cuando hablábamos, por ejemplo, a veces lo muestro a niños muy pequeñitos y les digo, bueno, acá va a haber una imagen triste porque uno de ellos pues no ha llegado al otro lado de la orilla, ¿no? Y entonces te dicen, si es muy triste, está bien que sea triste, no hay que tenerle miedo a la tristeza en los libros, ni a los fondos oscuros. Y además, rápidamente, si no lo asocian con alguien que hayan perdido cercano, lo pueden asociar incluso los niños pequeñitos. Me decían, es que hace 2 días se murió mi perrito y yo estuve muy triste. Entonces empiezan a hablar, salen voces, ¿no? Y ahora en un momento además como la pandemia que ha afectado tanto aquí en Perú, creo que es el país con más huérfanos tras la pandemia, es cómo protegerlos de estos temas, de la muerte, están ahí y al contrario, es una manera de acompañar. Isa, efectivamente aquí hay mucho de tu país, Perú, pero también hay una mirada muy universal y yo quisiera proponerte que nos sentemos un ratito a hablar de ese mundo que interpretas en tu obra desde tu Perú, tan lleno de desafíos. Ya tengo uno de los proyectos que tengo más o menos todavía ahí en borrador, pero hace mucho tiempo dándole vueltas, tiene que ver con toda la memoria histórica. Comenzó con un tema más personal, vinculado también a la memoria, a los recuerdos, a la ausencia, pero luego fue tomando esta dimensión más amplia que tiene que ver con un tema más vinculado a lo que sucedió acá tras el conflicto armado interno, algunas desapariciones, la memoria que supone eso en la actualidad. Por ahí va un poquito, pero con la misma idea digamos, del libro anterior de Migrantes. No es un libro necesariamente político que hable muy directamente de este tema, sino siempre abordado desde lo más poético, simbólico, ¿no? Creo que es importante que los niños conozcan la historia, conozcan estos conflictos, conozcan lo que ha pasado, especialmente ellos, ¿sabes? Porque si no las historias se repiten. Es importante el ejercicio de memoria, de educar en esa memoria. Actualmente en el Perú todavía no existe en los colegios ningún curso que hable de lo que ha sucedido. Hay como un gran silencio, ¿sabes? A veces pasa una cosa tan, digamos, una crisis tan fuerte y luego hay como, ¿no? Acá no pasó nada, una necesidad de olvidar,
no de los que han vivido el tema, porque esto es otra cosa, ¿no? Hay un trauma, hay un silencio que a veces pues, es necesario, pero sí cómo se enfoca después todo el tema político, ¿no? Como acá no pasó nada. Y para mí es fundamental hablar de estas cosas. Isa Watanabe por sensibilizar, más que enseñar, por sensibilizar, con tanto talento y al mismo tiempo con tanta ternura. A los niños no solo de América Latina, sino del mundo donde llegan tus libros. Muchas gracias por acompañar. Gracias a ti por estas palabras bonitas. Gracias por el programa.